Saludos humanos del colectivo Despierto de la Tierra. Soy Ptala de Lira en la Osa Mayor. Si los humanos pudieran entender el concepto de unidad entre la energía de la fuente y lo que son ustedes, nunca más volverían a sufrir de carencias, enfermedades, infelicidad, tristezas. Cuando un humano en su planeta se destaca de los demás por sus logros económicos o materiales o una carrera que en sus términos humanos es exitosa, la mayoría de ustedes tienden a compararse y a sentirse que esas personas forman parte de una élite diferente, que tienen algo que ustedes no pueden o no tienen, o tienden a culpar a las circunstancias, a su educación, a su entorno. Y sin embargo, las personas que tienen éxito, un éxito en la carrera, por ejemplo, pueden manifestar, sin embargo, carencias emocionales de pareja o en sus relaciones interpersonales. Porque para el humano es complicado tener una vida exitosa en todo lo que es importante para ustedes. Es como si tuvieran algo, pero no se permitieran tener lo otro. Es decir, que si son financieramente estables, pueden tener tendencia a tener problemas para manifestar una relación de pareja, o viceversa, tienen amor pero no tienen dinero, o tienen dinero y amor pero no tienen salud. Es como si algo siempre estuviera faltándoles, o varias cosas a la vez. Los humanos que tienen éxito en algo que ustedes no tienen, es simplemente que sus creencias limitantes no se focalizan en lo mismo que ustedes. Es decir, que si por ejemplo a ustedes les cuesta trabajo manifestar abundancia económica y hay una persona que parece que el dinero lo o la persigue, es porque sus creencias son diferentes. Pero lo que ha funcionado para un humano puede funcionar de la misma manera para otro, porque ustedes, al ser parte de la energía divina de la fuente, gozan de los mismos privilegios, y si a uno le funcionó algo, a los otros también. Es solo que ustedes tienden a verse como unidades independientes, puesto que tienen cuerpos diferentes, y eso les hace creer que son indivisibles, y sin embargo, la misma energía divina, como les hemos comentado, habita en ustedes como en todo lo que vive en este planeta. Nosotros queremos sugerirles que no envidien a aquellas personas que tienen aquello que ustedes no tienen. Al contrario, entre más aprecien y bendigan y se regocijen del bien ajeno, eso mismo estará llegando a sus vidas, puesto que no hay tijeras que corten el inicio de la energía de un ser humano con el inicio de la energía de otro. Al contrario, forman parte de esta maravillosa tela de araña, y donde va uno van todos, y donde a uno le toca algo energéticamente, al otro también puede hacerlo. Esto puede sonar un poco críptico, y sin embargo, queremos hacerles entender que ustedes son vastos y que al explorar las posibilidades que han tenido otros seres humanos a lo largo de la historia, esas mismas posibilidades pueden tocarles a ustedes. No hay nada especial ni diferente en ellos, simplemente que sus creencias limitantes no son las mismas que ustedes. Es importante que analicen qué pensamientos vagan en su mente con repetición. Esos pensamientos están creando su realidad. El canal recientemente hizo un ejercicio en el que se imaginaba cómo era una representación física del dinero. Este ejercicio puede ser interesante para los humanos, puesto que el cerebro humano necesita imágenes para compartimentalizar y para entender su mundo y arreglar sus cosas de manera tangible. Cualquier situación potencialmente problemática para ustedes, les invitamos a que visualicen si esa situación, esa persona o ese problema tuviera una forma, ¿qué forma sería? ¿Una forma animada o inanimada? ¿Qué color? ¿Qué aromas?
es atractivo, es repulsivo, les da miedo, porque en la medida en la que ustedes vayan materializando en su mente aquellas creencias limitantes, su mente irá descansando, puesto que les habrá atraído su atención, y ustedes, al darse cuenta visualmente de aquello que les está limitando, podrán seguir su intuición para saber cómo dejar ir eso que ya no les sirve. Ustedes no son las mismas personas que eran antes, y al estar evolucionando, como el cambio es la constante en este universo, ustedes dejarán de estar creando más de lo mismo para dar el siguiente paso en su evolución personal. Fin del comunicado.